Bien, jóvenes, buenos días con todos. Vamos revisando nuestro cuestionario de ciudadanía. Dice claramente aquí en nuestro cuestionario ciudadanía, enuncie en qué se basan las demandas indígenas en el tiempo de la colonia. ¿En qué se basan directamente las demandas indígenas? Ustedes pueden ir revisando las demandas indígenas en el tiempo de la colonia. ¿Alguien recuerda de qué se trataba? ¿Dónde estaban estos elementos? A ver, vamos revisando. Bueno, para ir continuando, no sé. Sí, vamos, dígame. Dígame. Dígalo. ¿No? Ya se fue la idea. Bueno, ¿en qué se basan las demandas indígenas? Principalmente se basan en la eliminación del maltrato. No en todas las épocas las demandas fueron iguales, pero sobre todo las demandas indígenas en la época colonial querían romper el maltrato generado por los conquistadores. Y los levantamientos indígenas, los pocos que existieron, sobre todo siglo XVIII, quisieron principalmente eliminar todo tipo de maltrato que se generaba en la época. Recuerden que está relacionado bastante con la perspectiva que nosotros estuvimos analizando también en historia al finalizar. ¿Alguna pregunta, alguna duda con esta primera parte, con este primer ítem? Explique cuál ha sido la demanda de los pueblos afroecuatorianos. ¿Cuál ha sido la principal demanda? La eliminación de la discriminación. Los pueblos afro, después que pasan ya realmente a dejar de ser esclavos, se elimina completamente en nuestro país la esclavitud con Urbina, el presidencio de Urbina, comienza realmente a pedirse algo más. Los pueblos afro lo que pidieron es la eliminación de la discriminación, de todo tipo de discriminación. Bien, en la tercera parte, a lo largo de la historia, las demandas sociales se concretaron en algunas normas y leyes, ¿cuáles fueron estas y en qué época se dieron? Vamos a ir puntualizando esta idea. ¿Cuáles fueron las demandas sociales que se concretaron en algunas normas, leyes? ¿Cuáles fueron estas? Vamos a ir revisando un poco esta consideración. De la primera parte, no hay ninguna duda, inquietud, todo claro sobre la evolución histórica de las demandas sociales. Bien, vamos con esta siguiente parte. ¿Cuáles fueron las demandas sociales principalmente? Las demandas de los pueblos, nacionalidades indígenas, la igualdad social, la movilidad en general, la movilidad social y la autonomía personal son algunas de las demandas que se han venido generando. ¿En qué leyes se han plasmado? Principalmente en las constituciones, que es la ley máxima. En la constitución de nuestro país, propiamente la Constitución del Ecuador, que ha ido variando, ha ido plasmando algunas de estas demandas sociales de los principios necesarios para ir generando un cambio. Además, viendo ya propiamente las demandas indígenas, que es uno de los elementos que nosotros revisamos, ¿dónde se han plasmado? Para 1938 en el Código del Trabajo y la Ley de Comunas. Para 1964 en la reforma agraria. Entonces voy a ir anotando estos elementos. Cuando hablamos aquí de demandas sociales, una de las demandas sociales más importantes que se debe considerar es la que deviene
de las demandas indígenas. Ya vimos que una de las demandas indígenas de la época colonial fue la demanda principalmente ligada a la eliminación del maltrato. Ya para el siglo XX, las demandas de los indígenas fueron principalmente por el trabajo, por la participación en la toma de decisiones, en general, por todas estas consideraciones que hemos nosotros visibilizado. Ahora, dentro de la toma de decisiones propiamente, decimos nosotros que en qué leyes se plasmó, en qué leyes se logró generar este cambio. La ley de 1938, Código del Trabajo. Para 1964, la reforma agraria. Dentro de esa consideración primordial. Bien. Algunos de los elementos que nosotros hemos visto y sobre todo la Constitución, las dos constituciones, la de 1998 y la de 2008. La de 1998 reconoce a los pueblos y la de 2008 ya nos reconoce dentro de todo el marco intercultural y multiétnico. No se olvide entonces retratar estos elementos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Si van existiendo preguntas, por favor vayan haciéndolas. Vamos con la pregunta número 4. Explique cuándo y por qué se dio el primer levantamiento indígena en el Ecuador. ¿Cuándo se dio el levantamiento indígena? ¿Alguien recuerda? Levantamiento indígena. Levantamiento indígena, jóvenes, año 1990. 1990, el levantamiento indígena. Razón por la que se da el primer levantamiento indígena, porque principalmente los pueblos indígenas querían ser reconocidos como partícipes políticos de toda la toma de decisiones dentro de nuestro país. No solo que sean reconocidos como personas o como grupos, sino que se instaure en las leyes y las normas de la Constitución que pertenecen al territorio y que por esa manera o de esta manera pueden ir tomando decisiones. Okay. Si van existiendo preguntas, como les digo, no se olvide ir complementando. Explique a qué se refiere la soberanía del pueblo. ¿Qué es la soberanía del pueblo? ¿Qué pusieron aquí? Soberanía del pueblo. ¿Qué es la soberanía? A ver. La independencia, es decir, un poder con competencia. No le comprendo bien ahí. Es la condición en la que el poder político y público llegan a su máxima concentración en el pueblo. Ya, bueno, por ahí vamos. La soberanía popular es la máxima concentración del poder en el pueblo quien toma decisiones. La soberanía realmente popular es el derecho y voluntad política de un pueblo para autodeterminarse, exigir y decidir independencia de los poderes externos. ¿Quién realmente toma las decisiones? ¿En quién recae el poder? En el pueblo.
¿Por qué? ¿O qué quiere decir que sea soberano el pueblo? Que el pueblo es quien toma las decisiones de las personas, de los grupos de personas que van a ir liderando, van a ir principalmente representándoles en la toma de decisiones. La soberanía en un poder que tiene soberano, la autoridad absoluta no está en el soberano como tal, sino realmente en el pueblo. Vimos este proceso histórico y realmente llegamos a que la soberanía es una condición en la que el poder político y público llega a su máxima concentración en el pueblo. No se olvide esto. La soberanía es una condición en la que el poder político y público llega a su máxima concentración en el pueblo. Por lo tanto, ¿quién tiene el poder? ¿A quién o quién está legado realmente el poder? Es al pueblo, no a otro grupo, no al gobernante, no al presidente, sino literalmente al pueblo. Nuevamente repito, la soberanía del pueblo es el derecho y voluntad política de un pueblo para autodeterminarse, exigir y decidir independencia de los poderes externos. Y la soberanía es una condición en la que el poder político y público llega a su máxima concentración en el pueblo. La soberanía es una condición y propiamente la soberanía del pueblo es el derecho y voluntad de autodeterminarse en cuestiones políticas. ¿Dudas, preguntas o necesitan que algo repita? Vamos con los principios del republicanismo. ¿Cuáles son los principios del republicanismo? Todas las personas son ciudadanos y deben participar. Todas las personas son ciudadanos y deben participar. Ya, está detrás esta consideración. Pero recuerden, cuando estuvimos viendo el tema postulados del republicanismo, revisamos los principios y características del republicanismo. Allá va esa pregunta. Decíamos que los principios son guías filosóficas que estructuran una corriente de pensamiento. En el republicanismo planteamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 principios. Voy a darles uno para que se oriente. El reconocimiento de las personas como ciudadanos es uno de los principios del republicanismo. La participación es importante, obviamente, pero nosotros vimos que estos principios son fundamentalmente principios filosóficos. ¿Encontraron a lo que me estoy refiriendo? El tema es postulados del republicanismo. Valores cívicos. ¿Perdón? Valores cívicos, la libertad. Sí, exacto. El patriotismo como valor supremo, que es estos valores cívicos, lo público sobre lo privado, el valor de las leyes como regulador de la sociedad, la libertad como factor fundamental, la oposición a la corrupción y el fortalecimiento, como ya dijo la compañera, de los valores cívicos. ¿Dónde puede encontrarlo? Por si acaso, por ahí les veo. ¿Dónde está? No sé, profe. Dentro de lo que estuvimos revisando en las primeras unidades, el tema fue postulados del republicanismo. Estamos nosotros revisando, obviamente, las 3 últimas unidades, 4, 5 y 6, y propiamente del segundo quimestre, al principio del segundo quimestre vimos postulados del republicanismo. Dígame. Y mejor podemos escribirlo. Ahí. A ver, no le entendí. Dígame de nuevo. Que si mejor lo puede escribir ahí. Jesús, María y José. ¿De qué quieren que escriba todito? A ver, vamos. Les voy planteando los elementos básicos, ¿ya? Para que ustedes lo complementen. Reconocimiento de las personas como ciudadanos. Primer principio. Todo gobierno republicano debe reconocer a las personas como ciudadanos. Voy a escribir rápido, ahí si cometo errores me avisan. Segundo, el patriotismo como valor
supremo. La preeminencia o la relevancia de lo público sobre lo privado. Aquí hablamos directamente del bien común, que debe primarse en toda república el bien de la mayoría sobre el bien individual. No se olvide de eso que estuvimos hablando. Las leyes como reguladoras de la sociedad. La libertad como factor fundamental. La oposición a la corrupción y el fortalecimiento de los valores cívicos. Listo, esos son los principios del republicanismo. ¿Alguien alguna duda, inquietud, preguntas? Ok, entonces esos son los principios, están en el tema postulados del republicanismo. Por si hay razones no le encontramos, ahí está. Explique, completando en un mapa conceptual, las formas de organización del republicanismo. ¿A qué me refiero? Recuerden, hicimos hasta un trabajo poniendo ejemplos. Formas de organización del republicanismo. Teníamos 3. Centralismo, federalismo y confederalismo. ¿Qué era el centralismo? ¿Qué era el? Es un sistema de organización estatal en el que las decisiones, los proyectos de nación y las demarcaciones de políticas provienen del centro o gobierno central. Ya, entonces yo para que cambie o que se dé una nueva ley, debe pasar por el gobierno central. No puede cada una de las provincias tomar decisiones en leyes que no les compete. Por ejemplo, si queremos aprobar la ley del aborto, esa ley no puede aprobarse en una provincia, tiene que aprobarse a nivel nacional. El Ecuador es principalmente centralista, porque las decisiones de las leyes generales se toman desde el gobierno central. Federalismo. Es un modelo de Estado en el que el poder se divide entre una autoridad nacional y las distintas unidades locales llamadas regiones, estados o provincias. Por ejemplo, los Estados Unidos. Cada uno de los estados puede tomar decisiones particulares. Tienen un mismo presidente, tienen una misma ideología, pero, por ejemplo, hay lugares donde se aprueba la pena de muerte y en otros no. ¿Por qué? Porque cada estado es independiente. ¿Qué es el confederalismo? Confederalismo es la alianza entre países independientes y autónomos que se unen por temas específicos, incremento en cuestiones comerciales, económicas, para tener un apoyo sobre todo. Entonces, fundamentalmente el confederalismo es, como en su ejemplo, la Unión Europea. Tienen una misma moneda, libertad de comercio y demás. ¿Por qué se unen? Se unen por intereses específicos y de apoyo mutuo, que les interese mutuamente. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Esto sí ya debe tener, está en su mapa, ¿sí? Si alguien tiene alguna duda, necesita que repita. Les pongo el ejemplo aquí. Centralismo, Ecuador, Estados Unidos, Unión Europea. Vamos con la siguiente parte. Usted, lo que les pido sobre todo es que vaya señalando dónde están las respuestas para que las tenga y las vaya complementando en el cuestionario. No se olvide, el cuestionario lo sube a su portafolio. ¿Cuál es la misión de las Fuerzas Armadas?
¿Alguien recuerda la misión de las Fuerzas Armadas? Perdón, no le escuché. Un poco más duro. No, la verdad es que no lo escucho. No sé qué pasó. Defender la soberanía al igual que protegerla. Ya, muy bien. Ahí estamos bien. Defender la soberanía, protegerla y sobre todo proteger la integridad territorial en 3 ámbitos: tierra, agua y aire. ¿Por qué tenemos 3 ramas? Las fuerzas terrestres, marítimas y aéreas. Porque su misión es proteger el territorio en estos 3 ámbitos. Sencillo. Ahora vamos, ¿cuándo se creó la Policía Nacional y cuál es su misión? 1938, la máxima autoridad después del presidente de la República. Su misión es proteger el orden público. Ya, muy bien. 1938, la máxima autoridad, el presidente de la República, y su misión principal tiene que ver con mantener y controlar el orden público, investigar la criminalidad y todo lo que tiene que ver con lo interno. ¿Alguien dudas? ¿Dónde está cuando estuvimos hablando de los componentes esenciales de todo Estado? Ya hablamos de las Fuerzas Armadas, del derecho, de los tribunales de justicia, de la burocracia. El primer tema que hablamos es sobre las Fuerzas Armadas. Preguntas, dudas, inquietudes. Bien, vamos. A ver qué me dicen por acá. No estoy dictando. ¿Quién cree por ahí que está dictando? Yo no estoy dictando. Ustedes tienen eso en su cuaderno. No estoy dictando. Lo que les estoy pidiendo es que identifiquen en su cuaderno estos elementos. Usted ya debe tener, porque esto lo vimos alrededor de todo el quimestre. Lo que les digo es que vayan identificando. Si usted necesita que repita algo que tal vez usted no tenía notado, puedo hacerlo. Pero esto ya hemos visto. Esto es un cuestionario del segundo quimestre. Estoy dictando, estoy dándoles los elementos para que ustedes identifiquen en su cuaderno y complementen, para que sepan específicamente lo que va. Explique qué es la burocracia. ¿A qué llamamos burocracia? Viene de 2 términos burocracia, decíamos. Del francés bureau, que significa escritorio, y del griego kratos, que es gobierno. El gobierno del escritorio, prácticamente. La burocracia es el sistema de organización de una institución, caracterizada por seguir normas y procedimientos. ¿Seguimos en qué temática? Los componentes esenciales de todo Estado. Y la burocracia propiamente son los procedimientos para alcanzar un objetivo. Poniéndolo como ejemplo, si nosotros queremos sacar, por ejemplo, nuestra cédula, hay una serie de papeles que debemos presentar. Esos papeles son la burocracia. ¿Y quién está detrás, revisando, organizando, generando todo este proceso? Es propiamente el que se llama burócrata, quien lleva todo el proceso. Por lo tanto, la burocracia es este sistema de organización de todo el proceso para que se llegue en un gobierno a un objetivo. Necesitamos saber y necesitamos determinar todos los estudiantes de la unidad educativa. Entonces, hay una serie de papeles con sus datos, con sus, qué sé yo, números de cédula y demás. Eso es propiamente la burocracia. ¿Alguien alguna pregunta sobre la burocracia? No se olvide, vaya subrayando. Aquí está la respuesta. Aquí. Esto tengo que poner. Si van existiendo preguntas, me voy deteniendo. No estoy avanzando en la perspectiva de que podamos alcanzar la mayoría y usted sepa. ¿Por qué anoto directamente aquí estos elementos? Porque estaban perdidos. ¿Dónde está? ¿Qué? Pero estos elementos de acá son muy puntuales. Muy sencillos. ¿Sí? Ahora, vamos con la siguiente parte. Exponga la diferencia entre Estado, nación y gobierno, para lo cual debe definir cada concepto. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es la nación?
¿Y qué es el gobierno? Es lo que se está preguntando. Nosotros iniciamos nuestro análisis hablando de la nación. La nación hace referencia a un colectivo humano que mantiene elementos comunes. Es decir, que se caracterizan por su propia identidad, tienen una propia identidad. ¿Qué es el Estado? El Estado es el armazón institucional que se ubica sobre la nación o sobre varias naciones. A ver, voy a poner esto por si acaso. Estado, armazón institucional. Está sobre la nación. Nación, propiamente. Colectivo humano que mantienen elementos en común de su identidad. Gobierno se ubica en el espacio de poder sobre la sociedad para organizar. Espacio de poder para organizar la sociedad. ¿Por qué se genera un gobierno? Porque pretendemos que la sociedad sea ordenada, tenga sentido, no haga lo que desee. ¿Hecho? ¿Alguien alguna pregunta sobre esto? Bien, jóvenes. Esta parte es lo último que vimos. Súper sencillo. Voy a dejarles puesto simplemente resumidas las 5 funciones del Estado y ustedes van complementando el resto, ¿sí? Ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social. Esto es lo último que tenemos nosotros y lo último que revisamos. ¿Alguien alguna duda, pregunta, inquietud? Estuvo esto hasta en la casa abierta. Entonces, vamos complementando. Tienen ubicado dónde están cada uno de los elementos. No hay nada más que ir puntualizando. No haga muy extenso. No es la idea que usted ponga 50 líneas. Ponga unas 2 líneas de cada parte que explique claramente y es más que suficiente. ¿Sí? Y tenemos terminado. Esto, no se olvide también los elementos que estuvimos revisando y con eso cerramos. No les voy a agobiar más. Con eso cerramos esta clase.